Buenas tardes. Hoy vamos a conversar sobre historia con tres destacados historiadores. Uno de ellos es Fernando Campos Harriet, que acaba de ser nombrado Premio Nacional de Historia 1988. Los tres invitados son profesores universitarios y por ello parece lógico preguntarles cómo se enseña la historia hoy en día. Si los actuales textos de historia no son culpables en cierto grado de las rencillas y divisiones que existen entre los pueblos, desde luego en América Latina. Y digo esto porque muchas veces los textos destacan en forma excesiva las guerras, los conflictos, los actos militares. ¿Cómo cambiar ese enfoque, si es que se puede? Y copiar, por ejemplo, lo que se está haciendo en Europa, donde el mercado común ha podido unificar a todos los países europeos a pesar de que han pasado por dos terribles guerras mundiales y que en 1992, dentro de 4 años, van a tener funcionando un Parlamento unificado europeo. En esa fecha, precisamente, 1992, se van a celebrar los 500 años de la venida de Cristóbal Colón a América. Con él llegó el idioma, llegó la religión, llegó la cultura europea. ¿Cómo se impuso esa cultura en nuestros pueblos y qué pasó con las culturas indígenas? También cómo se escribe la historia. Y luego, por cierto, cómo ven estos tres historiadores el mundo actual y el futuro del mundo. ¿Lo ven con optimismo? ¿Lo ven con pesimismo? ¿Por qué? Voy a presentar ahora a mis invitados. Fernando Campos, Premio Nacional de Historia 1988. Luis Suárez Fernández, historiador español de visita en Chile para dar una serie de conferencias, invitado por la Universidad Gabriela Mistral. Es catedrático de Historia Universal y Media en la Universidad Autónoma de Madrid. Su trayectoria como historiador es extensa y brillante. Ricardo Krebs, Premio Nacional de Historia 1982, actual decano de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencias Políticas de la Universidad Católica. Mis tres invitados tienen numerosas publicaciones sobre su respectiva especialidad. Empiezo por la primera parte de mi pregunta. ¿Cómo se enseña la historia en Chile? ¿Se podrían corregir los textos para disminuir las acciones bélicas o no es lógica esa suposición? Bueno, yo creo que los hechos no se pueden modificar. Ahora, lo que se puede suprimir son todos los epítetos, los adjetivos que tratan de valorar de más a una de las partes en los conflictos bélicos y disminuir las otras. Pero yo creo que la moderna historiografía americana ha ido ya mejorándose mucho en este aspecto, que está sencillamente tratando no solo de poner las cosas como son, sino que también de buscar las razones que han llevado a estos conflictos y considerando también las razones de los adversarios. Por ejemplo, nosotros en materia de conflictos bélicos lo hemos tenido desgraciadamente con el Perú, con Bolivia. Y a mí me ha tocado asistir en el Ministerio de Relaciones Exteriores, me acuerdo hace 2 o 3 años atrás, era ministro de Educación Pública Horacio Arangui. Y entonces me tocó asistir a mí invitado, y después el actual embajador en Buenos Aires. En Argentina. En Argentina, Gaete Rojas. Y en 2 oportunidades, como digo, se trataba de comisiones que funcionaban tanto de Chile con el Perú para tratar de revisar todos los textos de historia en tal manera que no hubiese ni siquiera una palabra que pudiese molestar al otro país amigo. Y esto se hizo y nosotros hicimos una exploración muy cuidadosa y por ambos lados, de esta manera que hay ya lo que estoy preguntando, hay la mejor voluntad para que se enseñen los hechos de una forma más escueta, sin entrar entonces a que sean motivo de su recordación, sean motivo de estar hiriendo nuevamente sentimientos. De ofensa. ¿Estás de acuerdo, Ricardo? Sí, en lo fundamental. Totalmente de acuerdo. Eso de corregir los textos hay que hacerlo con mucha inteligencia, con mucho cuidado, porque la historia no se puede corregir sin más. Yo creo que hay que aceptar la historia
en su realidad, y esa realidad a veces es trágica. No debemos olvidarnos que la historia es algo difícil. La historia que vivimos, la historia en que actuamos, la historia que tratamos de proyectar hacia el futuro, la historia es difícil, es difícil. Y así como vivir la historia nos impone cumplir esa tarea con un gran sentido de nuestra responsabilidad de nosotros mismos y ante Dios, así también el historiador tiene esa tremenda responsabilidad de tratar de comprender los hechos históricos. Y en ese sentido yo diría que no se trata simplemente de corregir un texto, de olvidarnos de la Guerra del Pacífico. No se trata hoy en día tampoco que los pueblos europeos se olviden de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. No, tenemos que aceptarla en su tremenda realidad y tratamos de comprender. Porque si nos olvidamos de los hechos históricos, nuestra generación, la futura generación, va a tener que afrontar los mismos problemas. No se resuelve un problema planteado por la historia ignorándolo, olvidándolo, sino que asumiéndolo. No sé lo que... Sí. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo ocurre, digamos, esto en Europa? Por ejemplo, yo mencionaba la capacidad que ha tenido Europa de hermanarse todos los países de Europa, o van en camino. ¿Y cómo lo logran? No exageremos la cuestión. No están tan unidos. No hay unión en Europa. ¿No? No existe otra cosa más que un convenio de carácter económico en el cual además se está produciendo una lucha en que los más poderosos tratan de imponer su criterio a los más débiles. Y ahí es donde el historiador tiene una tarea muy difícil delante de sí. Porque como todo el mundo sabe, hay dos Europas. Sí. La Europa protestante de raíz ocamista, la Europa católica de raíz humanista. La primera venció a la segunda a través de grandes guerras del siglo XVI y del siglo XVII, y no vale decir que nos olvidemos de ello. No. Fueron los hechos, y son los hechos que tenemos que explicar. La Paz de Westfalia de 1648 reconoció como ideal un modelo de hombre. ¿Cuál era ese modelo? El modelo protestante, el modelo individualista, el modelo capitalista, mientras que el modelo latino de hombre fue entonces desahuciado y considerado como de características inferiores. Y así es como entra Europa en la gran modernidad. ¿Con esa división aún? Con esa división. Si los historiadores ahora tratáramos de hacer una historia irenista como se nos pide, anulando todo lo que pueda ser un motivo de resentimiento, mentiríamos. Porque la realidad es que el patrimonio que Europa ha recibido es un patrimonio doloroso. Doloroso para unos y glorioso para otros. ¿Cómo superar esa antinomia? ¿De qué manera? Yo no veo más que un camino, y es que los historiadores sean capaces de reconocer en el prójimo, es decir, en el otro país, los grandes valores y aportaciones a la cultura que ese otro país hizo. Hasta llegar un momento en que la admiración no sea la admiración propia, es decir, renunciar a lo que es la admiración por su propio pasado o por su propio valor, sino el reconocimiento de todo lo que se hizo. ¿Y van hacia allá o no? Los historiadores supongo que sí. El problema que tenemos en Europa es que en estos momentos está imperando una corriente economicista en la historia que entonces desvirtúa, porque da la impresión de que los únicos acontecimientos que importan en la historia son los acontecimientos económicos. Y la verdad es que la economía es una parte del conjunto del quehacer humano, pero no es todo el quehacer humano. Por eso es que primero se formó el mercado común. Ese es el gran mal. Porque la economía es como las bayonetas. Sirve para casi todo menos para sentarse.
Y otra, sí, Ricardo. Pero yo creo que realmente hoy en día el historiador está quizás en mejores condiciones que todavía historiadores de algunas generaciones anteriores para afrontar este problema. Yo diría que el pensamiento histórico, la ciencia histórica, se ha ido enriqueciendo. Existe sí el gran peligro de aplicar solamente criterios economicistas, una interpretación materialista en el sentido filosófico de la palabra, una interpretación materialista de la historia. Pero no es, si bien es una tendencia muy fuerte, no es la única. Y hoy en día la historiografía, yo diría, tiene una visión más rica del acontecer histórico. Y la gran historiografía en nuestro tiempo trata de comprender justamente la interrelación entre los distintos fenómenos, en que lo económico tiene toda la importancia que indudablemente tiene, pero no como factor determinante, como factor único, sino que los factores culturales, los factores psicológicos, las ideas, las ideologías, en una palabra, todo el complejo conjunto de la realidad histórica. Y ahí, si se enfoca la historia con ese criterio, ahí también la guerra tiene su lugar. No tiene más remedio. Sí, y entonces podemos comprender que la guerra no es solamente historia de batallas, lo es. Y los grandes generales y los héroes de la guerra tienen su lugar y tienen también su lugar de honor. Pero la guerra es más que simplemente la confrontación de tropas en el campo de batalla. La guerra forma parte de la historia total. Y eso nos ayuda entonces a comprender el significado que ha tenido una guerra determinada. Y eso no significa olvidarla, sino que significa explicarla. Claro. Y así yo creo, en ese sentido yo creo que realmente también un futuro texto de historia de Chile tiene que seguir figurando la guerra de la independencia, que fue una guerra gloriosa. Indudable. Es importante que la recordemos, y eso no significa sembrar nuevamente el odio entre chilenos y españoles, no, sino que justamente significa superarlo. Claro, aceptando la circunstancia que ocurrió y por qué... Y solo así podemos explicar nuestro común destino. Claro. En la historia de Chile, que es la especialidad suya, Fernando, ¿está enfocada en esos términos o está todavía un poco en la actitud anterior? No, está enfocada en estos términos, siempre tratando de comprender al adversario y las razones que tuvo el adversario para proceder así. Nosotros hemos tenido, en realidad, somos los países de América tal vez que hemos tenido más guerra, que es el tema que nos han puesto en este momento aquí de discusión, digamos, sobre cómo poder historiar un país. Lo hemos tenido de breve porque nos formamos en la guerra de Arauco, que es la guerra más larga que recuerda la historia. 300 años y aún más, hasta la República duró la guerra de Arauco. De manera que tenemos que todo el tiempo que enfocar y luego ponernos de acuerdo y buscar, tratar de comprender cuáles fueron las razones que llevaron a los indios a mantenerse en esa actitud tan belicosa. Por lo demás, tenemos una escuela muy antigua que viene, así que no desde muy atrás, que viene de don Alonso de Ercilla, que fue el primero que a relatarla ya se puso él ya a tratar de comprender cuál es el punto de vista de los Tanto indios. así que hizo héroes a los araucanos. Claro. En de tal manera que Araucana, tenemos en este sentido una tradición de comprensión de las razones del adversario muy grande, que a pesar de ese país, después tuvimos nosotros que afrontar la guerra de la independencia, que fue justamente entre hermanos. Sí. Y entre españoles con chilenos, y algunos españoles militaron en las filas patriotas, y muchos chilenos defendieron al rey. Y los chilenos eran nuevitos, porque total eran descendientes de españoles, ¿no? Sí, pero algunos tenían ya varias generaciones ya aquí en Chile, y sin embargo defendieron al rey, lo defendieron por el principio de lealtad y porque no tenían otro diario, no habían oído hablar de otra cosa. Además, aunque suene un poco chauvinista, Chile es uno de los bien pocos pueblos en toda la historia que nunca ha perdido una guerra. Chile ha tenido la suerte de ganar todas sus guerras, pero eso nos impone, hoy el día que la pierda. Eso nos impone una obligación especial de ser muy generosos. Y el chileno lo puede decir, justamente porque es lógico, toda derrota puede producir frustraciones, puede producir rencores. Claro. El chileno no las ha experimentado. Pero eso justamente impone al historiador chileno la obligación de ser muy generoso y de comprender el valor propio que ha tenido, como de ejemplo, la guerra del Pacífico, el significado que ha tenido para el boliviano, para el peruano.
A mí me da la impresión de que en América están muy preocupados por este problema de la guerra. En Europa no hay esa preocupación, porque, por desgracia, en Europa la guerra ha sido el estado normal de la existencia durante muchos siglos. De tal manera que cuando en el siglo XIII hay un periodo sin guerras, desde 1215 hasta 1270, en todos los cronistas de la época, y los historiadores lo repetimos ahora, hablan de la gran paz. La gran paz como si fuera algo sorprendente. Sorprendente. Y eso no quiere decir que los europeos entonces no estuvieran guerreando. Estaban guerreando fuera. En otra parte, claro. Estaban guerreando contra el Islam, estaban guerreando en Tierra Santa, estaban guerreando en las fronteras de Rusia, pero en el interior de esa Europa llamada cristiandad, en ese momento no había guerra, y es el fenómeno sorprendente de la gran paz. Pero entonces, claro, eso lleva a que el historiador no tiene más remedio que asumir el hecho de que la guerra es un recurso al cual el hombre acude cuando cree que han fallado otros medios. Este es el gran problema. Claro, eso es lo que hay que explicar. Eso es lo que hay que explicar. Claro. Entonces, en el caso de España y Chile, de España y América en general, ¿no? Claro, ¿cómo tendemos hoy a presentar las cosas? España viene a América, descubre América. Sí, para España es un descubrimiento. Es un descubrimiento, como España fue descubierta antes por los griegos. Por los griegos. Esta es la realidad, y conquistada por los romanos. Llega a América y entonces trata de establecer en América lo que ella cree que debe hacer, lo único que sabe hacer, que es la creación de unos nuevos reinos. España no funda colonias. No. Establece reinos. Al principio 2, más tarde 4, empieza a evolucionar con las capitanías generales hacia un número poco mayor de reinos. Y hay un momento, este es el problema que nosotros planteamos hoy, y me parece que es la forma correcta de plantearla. Es decir, hay un momento a finales del siglo XVIII en que se ofrece la coyuntura. ¿Qué hacemos? ¿Soltar amarras reconociendo la autonomía de unos territorios que están ya en condiciones de autogobernarse? Esa es la propuesta que se presenta a las Cortes de 1788. ¿O qué hacemos? Lo contrario. Ahí tenemos nuestro gran resorte de poder, el rey de España es el rey de las Américas, es la gran fuerza, tal. No renunciar a ello. Entonces, en esa coyuntura, la decisión que entonces se tomó, y que fue una decisión puramente política, generó la guerra. Pero si la decisión hubiera sido otra, la guerra no hubiera sido generada. Habría ocurrido como en las colonias. Por consiguiente, no podemos ocultar la guerra, porque es el factor fundamental. Porque existió. Y la historia hubiera sido diferente, no hablo para Chile, para España, si esa guerra no hubiera existido. Y el único modo de que esa guerra no hubiera existido era haber aceptado la primera parte de la coyuntura. O sea, darle la... Indudablemente, la libertad. este es dar el salto adelante. ¿Qué quiere decir esto? Pues tal vez la gran lección que hoy los historiadores pueden ofrecer a Europa, es decir, vamos a recoger todo nuestro pasado y no convirtamos la comunidad económica europea en un campo de batalla económica que después acabará generando un segundo campo de batalla. Porque naturalmente, si en Europa se repite la historia de los Estados Unidos, un día el sur romperá. Porque no puede condenarse al sur a la supeditación, a la pobreza, al neocolonialismo. Yo estoy hablando de una manera muy dura y muy cruda, en contra de todo lo que puede ser la propaganda oficial, pero como historiador esto verdaderamente me preocupa. Y me preocupa no solo por lo que pueda ser el destino del sur, sino por el empobrecimiento del norte. Que va a perder su... Que va a perder contacto. Una de las cualidades importantes que Europa tiene. El patrimonio cultural europeo es mediterráneo y nórdico al mismo tiempo. Prescindir de alguno de los dos sería una locura, una gran locura.
Por eso el historiador desempeña, en mi opinión, un papel muy importante en los grandes debates ideológicos. Porque él es el que puede exponer, explicar, transmitir todo lo que es este contenido cultural. Me parece a mí, vamos, es decir, entre el poema del Cid, en donde todo sucede entre seres humanos, y el poema de los Nibelungos, en donde todo sucede entre poderes extrahumanos, hay una diferencia radical, pero Europa está hecha de ambas cosas. Y no podemos seleccionar eliminando una de las dos. Sería una gran locura. Ricardo, tú que tienes una formación alemana, que has estudiado en Alemania, aunque naciste en Chile, ¿cómo ves tú esta división de Europa? Totalmente de acuerdo. La Europa es la Europa entera, con su tradición clásica, con todo lo que ha sobrevivido a través de los siglos de Grecia y de Roma. Esa tradición clásica ciertamente ha sido particularmente fuerte en aquellos países que en su tiempo formaron parte directamente de la civilización grecolatina. España, conquistada por los romanos, y que por su parte a partir de la segunda mitad del siglo I empezó a conquistar a Roma. Entonces toda esa tradición tiene su riqueza, su significado, su valor. Y si ahora Europa perdiera parte de su ser, se enriquece, se empobrece el ser entero. Eso por otra parte quizás nos lleva a otro problema, y creo que ahí hablo no solamente en defensa del historiador, sino en defensa de una idea que es muy, muy importante. En vista de que la tecnología es un fenómeno que en esta forma es propio del siglo XX, una tecnología que continuamente cambia el mundo, hoy en día el hombre cree que las únicas dimensiones de la historia son el presente y el futuro. Se proyecta mucho el futuro, se trazan proyectos, y hay quienes creen que el mundo del futuro debe ser construido desde hoy recién. Yo creo que ese futuro sería un futuro muy pobre, porque somos lo que somos por la totalidad de nuestra historia. Y entonces, en el caso de olvidarnos de ese pasado, nuestro futuro sería muy pobre. Y así, para volver a la idea, claro, una Europa que solamente representara una parte de Europa, sería una Europa pobre. Y así también nuestro mundo del futuro, si no está arraigado en el conjunto, en la totalidad del patrimonio histórico, también sería un futuro pobre y un ser humano muy pobre. Y por eso yo creo que no hablo solamente para defender nuestro oficio de historiadores. No es que yo teme que el día de mañana quizás perdamos nuestra cátedra y se suprima la enseñanza de la historia en la universidad o en el colegio, sino que no es un planteamiento tan mezquino, sino que es realmente la aceptación de nuestra realidad. Y la realidad del hombre en la Tierra se compone de las tres dimensiones: pasado, presente y futuro. Y no hay futuro y no hay presente si no se tiene conciencia del pasado. En la realidad, Fernando, de Chile, para trasladarnos un poco a la historia chilena, ese planteamiento que nos hace Ricardo, nuestro pasado está formado, ¿verdad?, por los indios y los españoles que vinieron, los indígenas. Nos quedó la costumbre de decirle indios, los indígenas que vivían en Chile, los españoles, la formación de la República, el desarrollo. ¿Cómo ve usted ese desarrollo del país? Bueno, yo creo que nosotros vamos desarrollando de una forma bastante armónica, porque España ya nos dejó una serie de instituciones, ya que trasladada a América, parece que usted en una de sus conferencias va a hablar sobre esos traslados de las instituciones españolas a América, que quedaron ya más o menos bien precisadas cuando el periodo colonial termina, y que ellas sirven después de consolidación casi en la República, como la organización administrativa, ciertas normas de organización judicial, y en los aspectos culturales también y educacionales muchísimos ya existían los colegios mayores, la Universidad de San Felipe, existían académicas de
prácticas ya, de San Luis, de lo que se llamarían hoy como son las universidades técnicas. Nosotros, España nos dejó a nosotros una serie de elementos ya para poder seguir desarrollándonos. De manera que creo que incorporando todo lo que los tiempos nuevos nos van dando, toda la riqueza de la ciencia, de las nuevas investigaciones, de los nuevos descubrimientos, podemos seguir nosotros un desarrollo armónico de acuerdo con nuestra cultura y con nuestras raíces, y asimilándonos también, porque dentro de nuestras raíces también están las raíces de toda Europa, porque sí, Europa, no solamente... Europa, a pesar de todas estas diferencias económicas de que hablaban, y que aquí que se empobrecen, que se enriquecen, pero no olvidemos, Europa ha sido esencialmente, como decía Ortega y Gasset, Europa ha sido un equilibrio, y siempre se rompe ese equilibrio, pero inmediatamente se vuelve a reestructurar, y con esa energía que es para reponerse sobre la desgracia y sobre como son las dos guerras mundiales, y ese estado permanente que tienen ellos de combate, sin embargo con esa energía vital que es lo que más puede a nosotros darnos un ejemplo vigoroso, como nosotros procedemos de ahí por los diferentes cauces que España significó con su aporte y por los demás aportes que hemos tenido también después de la República. Creo que estaremos también bastante al día entonces en acuerdo con la civilización occidental contemporánea. Vamos a hacer una breve pausa comercial y seguimos conversando sobre la historia. Perdón. Estamos leyendo las preguntas y ahora estamos llegando directamente con gran agrado a la hermosa ciudad de La Serena, la ciudad de innumerables iglesias, ¿no? ¿Es así? Sí, claro. Las preguntas. Antes de las preguntas, quisiera que termináramos de tocar el tema del aporte de España, yo creo, a América y su, no sé si se puede decir choque o su dominio sobre las culturas indígenas. Bueno, como ya se dijo, lo importante, históricamente importante, es que América para España no es una factoría. España no solamente viene a comerciar, sino que España introduce en América la totalidad de sus bienes culturales, sus instituciones, la religión, la totalidad de sus bienes que a su vez están arraigados a través de España con la tradición cultural europea en general. Y así España sí, pero España como parte de Europa se hace presente. Y durante siglos América se desarrolla directamente dentro de la cultura occidente bajo la dirección de España. Ahora, en nuestro siglo sí comprobamos un fenómeno nuevo, un despertar de lo que ha sido llamado el indigenismo. Y hay, sobre todo en aquellos países de América Latina que tienen una fuerte población indígena, hay una tendencia antihispanista muy fuerte. El hecho tan conocido que en todo México, por ejemplo, no hay ninguna estatua en honor de Hernán Cortés. Y sí, hay unos murales bastante... De modo que en México, pero lo mismo también en Bolivia, en Perú, hay hoy en día un despertar indigenista muy fuerte, que tiene indudablemente sus aspectos positivos, porque a través de este despertar, pueblos poblaciones que hasta ahora han estado un tanto marginadas, se van a incorporar o se pueden incorporar al proceso histórico ya como sujetos y como protagonistas de estos procesos. Pero por otra parte existe también, por lo menos de eso estoy convencido, el peligro de que tales tendencias, tales fuerzas se puedan volver irracionales. Y sería simplemente algo absurdo y sería un crimen y un pecado si el latinoamericano se olvidara de Europa. Eso significaría destruir su pasado y su futuro. Nosotros no podemos construir un futuro como si no hubiésemos estado bajo el dominio español, sino que sí, eso es nuestra historia, se ha convertido en nuestra historia. Y así un indigenismo irracional me parece que no tiene futuro. No sé si absolutamente, en la visión estoy española... absolutamente de acuerdo en la visión española. Sí. A mí me parece que es un fenómeno muy importante y positivo el descubrimiento de los valores en las culturas indígenas. Y también los intentos que se están haciendo de investigación en determinadas áreas, Perú por ejemplo,
para descubrir hasta qué punto hay una integración parcial de esas culturas indígenas en la obra de España. Eso no es visible en Chile, pero sí es visible en Perú. Claro. Entonces, el descubrimiento de esos valores sí que es un factor positivo, pero podría convertirse en un factor negativo si se presentara como una alternativa. Claro, y se negara, Esto como sí, dice Ricardo. y la herencia europea no. Eso sería el suicidio para América. Exacto. Absolutamente un suicidio. Porque si realmente las culturas indígenas resistieron mal el impacto de la cultura europea, no olvidemos que es porque la cultura europea era superior. Estaba mucho más desarrollada, pues. Y lo era en un aspecto tan importante como es el problema de la dignidad humana. ¿Qué es lo que asusta a los primeros religiosos que llegan aquí, los que empiezan a pensar y a escribir sobre los temas que viven en América? Los sacrificios humanos. México. Claro, este es el gran problema. Que quizá ellos exageran el tema y convierten esa práctica de los sacrificios humanos en la justificación de cosas que no debieron haber justificado. Eso es otra cuestión, porque esa exageración es la que nosotros los historiadores tenemos que poner otra vez en su lugar. Pero claro, sería un grave error, y sería cometer un error que Europa ya cometió en otro tiempo, el pensar que puede ser Europa una parte, o que puede ser América una parte, y no la totalidad. Yo estoy completamente de acuerdo, me parece muy importante. Voy a dar paso a las preguntas. Tomás Bonilla quiere saber quién otorga el Premio Nacional de Historia y quiénes postulaban. Y quiénes postulan, digamos. Tú estuviste en el jurado, así que tú puedes explicarlo. Toda institución universitaria, académica, tiene el derecho de presentar a candidatos. Luego hay un jurado presidido por el Ministro de Educación, que examina los antecedentes y después de un análisis muy riguroso en que se pesan los antecedentes objetivos, el jurado llega a una conclusión y otorga el premio a quien parece en ese momento como el representante más destacado de la historiografía chilena. ¿Qué hay de cierto lo que se dice, pregunta Alejandro Pérez, que cada historiador escribe bajo el prisma individual de cada uno en su percepción de la historia? ¿La objetividad histórica existe? La objetividad histórica no debe existir. No. Pongámonos en términos filosóficos. ¿Qué es objetividad? Las ciencias naturales son ciencias de la objetividad, puesto que están estudiando un objeto que es ajeno. Pero el historiador nunca puede estudiar la historia como algo que es ajeno, porque queriendo o no queriéndolo, y normalmente lo quiere, él se siente parte integral de toda esa corriente histórica que ha llegado hacia él. Entonces es indudable que cada generación se enfrenta con una serie de problemas que no son los de la generación anterior y que no son todavía los de la generación futura. Y lo que se le pide al historiador en ese momento es que con aquellos recursos de que dispone, que es todo el conocimiento del pasado y todo el trabajo que generaciones de historiadores han venido acumulando, trate de dar una respuesta a esos problemas. Entonces es indudable que la historia que nosotros hoy estamos haciendo no es la historia que hará la generación siguiente, y además es bueno que así sea, ni es la generación de la historia de la generación anterior. Sus problemas eran otros y los problemas del futuro serán también distintos. Tendríamos que tener cuidado entonces como lectores de elegir los historiadores desde cuándo, para que estemos en la interpretación contemporánea. No, el problema está en que muchas veces se confunde lo que es subjetividad con lo que es partidismo o arbitrariedad. Exacto. ¿Cuándo sucede esto? Esto sucede siempre que el historiador trata de someterse a una determinada corriente de pensamiento, es decir, a una ideología. Y entonces escribe desde esa ideología. Y entonces ya no cuenta la verdad, sino que proporciona argumentos en defensa de esa determinada ideología. Eso es lo que es reprobable, pero no lo otro. Y hay que advertir un poco al público que, aunque mucha gente cree que los historiadores vivimos en el pasado y escribimos desde el pasado, no es verdad. La historia se escribe desde el presente.
Y aun cuando nuestros libros normalmente van de más antiguo a más moderno, los problemas están pensados al revés, de más moderno a más antiguo. Esto que yo contemplo ahora, ¿dónde tiene su raíz? Eso es lo que voy buscando. Y a propósito de cosa contemporánea... Sí, no perder el hilo. Quisiera destacar nomás que no hay que confundir lo subjetivo con lo arbitrario y caprichoso. Claro. Ciertamente el historiador no inventa caprichosamente la historia, sino que él a su vez está sujeto a ciertos elementos, tiene técnicas, tiene métodos, usa conceptos. Y eso no lo elige caprichosamente, arbitrariamente. Y de modo que sí, la historia es subjetiva en el sentido de que el historiador es sujeto, y es sujeto que forma parte del proceso histórico. Pero como sujeto es persona, y así como cada uno de nosotros es persona, y por lo tanto no vivo la vida caprichosa y arbitrariamente, sino que la vivo de acuerdo con ciertos valores, ciertos conceptos, ciertas categorías. Y así también el historiador está en condición de pensar racionalmente, o debería estar en condición de pensar racionalmente la historia. Y además, otro aspecto al respecto todavía. La historia y la política se tocan muy directamente, por razones que no es el caso de explicar en estos momentos. Y así el político recurre muchas veces a la historia, pero el enfoque es muy distinto, porque el historiador trata de conocer, de descubrir la verdad. En cambio, el político, y eso es su derecho y su obligación, él quiere imponer una voluntad. Entonces son actitudes distintas, y por lo tanto el historiador es sujeto a la historia, que piensa la historia, pero piensa la historia con el fin con la esperanza de descubrir una verdad. Y por eso la buena historia siempre sujeta a la persona, siempre sujeta al momento en que se escribe, porque se escribe la historia desde ese momento, pero con todo no es un invento arbitrario. Ahora, esto nos pone en una posición de preguntarle a los historiadores aquí presentes cómo ven el presente y el futuro de la humanidad. Porque no pueden hacer predicciones, ¿verdad? Pero sí tienen que tener una idea, llevado justamente de lo que decía Ricardo y de que decía Luis. Si se está analizando la historia desde el pasado, se debe tener una proyección hacia el futuro. ¿Cómo se ve el futuro del mundo en su criterio, Fernández? Yo tengo confianza porque tengo mucha fe en la juventud, y tengo también mucha esperanza en que domine la cordura, que no vayamos a envolvernos sin más en guerra, sin motivos verdaderamente que sean imprescindibles. Así que ahora las cosas imprevisibles que van a ocurrir, yo no les puedo decir, porque de repente surgen cosas tan súbitas que nadie puede. ¿Quién se iría a imaginar, por ejemplo, que íbamos a tener este problema de Irán e Irak que hemos tenido? 8 años de guerra, sí. Ahora, que sea todo tan color de rosa, no. Yo veo que siguen muchas cosas que son bastante alarmantes. El terrorismo, por ejemplo, que no sé yo hasta qué punto va a poder dominarse. La droga, que es otro flagelo que no sabe hasta qué punto va a llegar a dominar gran parte de la juventud. Así hay problemas, digamos, que escapan a toda predicción. Pero en el aspecto, en lo que se puede hacer a través de la cultura y a través de la educación, yo creo que todos estamos de acuerdo en que podemos ir tratando de formar generaciones jóvenes que sean suficientemente capaces como para poder sobreponerse y tratar de llegar a buen puerto. ¿Piensan lo mismo o están dudosos? Sí, en el fondo sí. Quizás algunas reflexiones. Un pensador alemán, Guillermo Humboldt, ha dicho una vez que el historiador es profeta del pasado y no es profeta del futuro. Y efectivamente la misión propia del historiador es interpretar, tratar de comprender, ayudar a entender el significado de los hechos históricos. Pero por otra parte, naturalmente existen quienes dicen que hay que predecir el futuro, hay que ser profeta del futuro, y se señalan casos de algunos historiadores que realmente han tenido visiones y muy certeras del futuro. Uno de los casos más conocidos es el de Tocqueville,
que en su famoso estudio sobre la democracia en América describe las dos grandes potencias del futuro, Rusia y Estados Unidos, y hace profecías bastante acertadas. Otro caso, Donoso Cortés, que también tiene visiones así muy, no vagas, sino que realmente afirmaciones analizando muy el presente, digamos. Ahora, personalmente pienso que efectivamente es posible señalar ciertas tendencias, y para eso no se requiere de gran imaginación, que por ejemplo el mundo del futuro va a ser cada vez más internacional. La historia ahora es una historia global y abarca todo la esfera terrestre. Va a aumentar la población, así que esas son tendencias que se pueden predecir. Pero por otra parte, y es una suerte, diría, que el historiador no está en condiciones de predecir el hecho concreto del futuro. La historia es siempre una aventura, y siempre tenemos que tomar decisiones, y las decisiones tienen que ser libres. Si nosotros tuviésemos una visión precisa del futuro, no valdría la pena vivirlo. Así que yo, por mi parte, como historiador, modestamente me limito a tratar de entender el pasado, y yo personalmente no formulo profecías del futuro. ¿Y usted, Luis, se anima? Hay un proverbio chino que dice que el hombre es el único animal suficientemente tonto para tropezar 2 veces con la misma piedra. Con la misma piedra, sí. Entonces la misión del historiador es fundamentalmente poner una luz para que la piedra se vea, a ver si el hombre deja de tropezar en ella. Algunas veces, ciertamente, lo conseguimos. Eso quiere decir que no somos capaces de predecir el futuro. Sería absurdo. Y si alguien pretendiera decirlo, entonces estaría negando la dimensión fundamental del hombre, que es la libertad. Para hacerlo de una manera o de otra, claro. La historia es el reino de la libertad. No está sometida a leyes, no puede estarlo, porque, en definitiva, todo depende de la decisión que en un momento determinado tome el hombre. Y a veces depende de cosas tan mínimas como aquello que un gran historiador inglés, Bury, rememorando a Pascal, decía: si la nariz de Cleopatra hubiera sido más larga, hubiera cambiado la historia del mundo. Y sin embargo yo no puedo decir cómo hubiera cambiado la historia del mundo. Esto es bien claro. Sin embargo, hoy estamos ante una coyuntura y hay un futuro que sí es previsible desde Europa. Y quiero decirlo aquí, ¿ya? En la televisión chilena. Sí es previsible desde Europa porque hemos llegado a una coyuntura histórica en que se ha producido un agotamiento de una fórmula de humanismo que fue una de las dimensiones de la modernidad. Ahora se está hablando de la posmodernidad, neologismo un poco extraño. Estamos llegando a ese agotamiento del individualismo ultranza, que fue el patrimonio de toda la tradición ocamista que llega hasta Kant y hasta el idealismo de la izquierda y de la derecha, y se ha consumado además en un terrible holocausto que fue la Segunda Guerra Mundial, en donde Hitler no inventó el antisemitismo. Cuidado, no es el sueño de un loco, sino que recoge el antisemitismo reinante y lo convierte en un instrumento para la conquista del poder y su propia popularidad. Y en medio de ese drama terrible, lo que ha aparecido es ese modelo de hombre. Hay que ir a otro modelo de hombre, que es aquel que considera al ser humano como una persona, es decir, con capacidad de trascendencia. Pero eso hoy lo tiene América Latina, mejor que ningún otro sector de la humanidad. Por eso, lo que es indudable es que el siglo XXI va a ventilarse en América Latina. Pero ninguno de nosotros podría aventurar ni la menor posibilidad de cómo va a ser eso. Dependerá de lo que libremente los hombres decidan en cada momento. Esa es la terrible coyuntura histórica y la esperanzadora coyuntura histórica, indudablemente. Ahora, el historiador sí tiene ahí una misión, como acaba de recordar mi admirado colega, que Ricardo, compartimos muchos pensamientos, gracias a Dios. Sí tiene una misión, que es explicar a ese hombre que va a enfrentarse con el siglo XXI cuál es su patrimonio, qué es lo que tiene, cuáles son los resortes que tiene a su alcance con los cuales va a tener que jugar, para ver si los juega adecuadamente. Se nos terminó el tiempo.
Era excelente la conversación, muy buena. Y además incluso nos llamaron desde Temuco. En Temuco es donde son los indios, los araucanos. Marieta Alvear llamó desde Temuco, llamaron desde Viña del Mar. Teníamos una cantidad de preguntas que no las vamos a alcanzar a responder, pero muchas de ellas fueron ya respondidas a través de la conversación. Les agradezco mucho la participación de los tres, de Fernando Campos, Premio de Historia 1988, de Luis Suárez Fernández, dos apellidos muy españoles, que está aquí con nosotros, y de Ricardo Krebs, quien está escribiendo los 100 años de la Universidad Católica, ¿verdad? Sí. Y apellidos no tan españoles. Y los invito al almorzando de mañana, que va a tener en esta mesa a Raúl Matas. Se va a analizar los doblajes en la televisión. Y vienen Osvaldo Barcelato, que es el presidente de DINT, que es la distribuidora de doblaje internacional, Patricia Menz, gerente de la misma empresa, Antonio Monasterio, traductor, y Rosario Zamora, directora y actriz. Hasta mañana.